En Tiempo de Canarias hoy entrevistamos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que ha vuelto, después de estar un año en la oposición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, a tomar el bastón de mando en una sesión el pasado día 13 de julio, y desde entonces es alcalde, y por lo tanto vamos a saludarle, y casi la primera pregunta iría en ese sentido. Buenos días, señor Bermúdez. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué se ha encontrado en el ayuntamiento? ¿Qué puede decirnos en estos primeros 15 días como alcalde que lleva? Bueno, en primer lugar hay que distinguir yo creo que dos épocas, ¿no? La época anterior al COVID, anterior al coronavirus, de la época posterior al coronavirus. La época anterior al coronavirus poco puedo decir, creo que el ayuntamiento ha vivido una situación de pocas ideas nuevas, de seguir un modelo de servicios y de obras que ya venían prácticamente todas ejecutándose en el anterior mandato y por lo tanto una situación prácticamente de parálisis, ¿no? de un mantenimiento del mandato anterior. Y después del COVID, evidentemente, una situación económica muy grave. Nosotros vamos a tener de aquí a final de año que realizar una operación de crédito que permita poder seguir manteniendo los pagos a proveedores o a las obras y servicios, y luego el presupuesto del año que viene va a venir condicionado por una caída de ingresos importante, y esa caída de ingresos también va a condicionar los gastos. Tendremos que, por lo tanto, hacer una política de, por un lado, favorecer de alguna manera las ayudas a las familias que más lo necesiten, muchas de ellas que no estaban en paro después de la crisis económica se verán en paro y necesitarán ayuda, y por otro lado intentar proteger el tejido productivo, las pequeñas y las medianas empresas de la mejor manera posible, e intentando ponerle las cosas más fáciles y atraer inversión a la ciudad. Eso van a ser las líneas de actuación de los próximos meses. Bien, en cuanto a los planes de obra que se ha podido encontrar en el ayuntamiento, ¿hay muchos que han sido novedosos para usted o eran continuistas con lo que ya había dejado usted un año antes? Recordemos que ha estado un año sin ocupar la alcaldía. ¿Se ha encontrado con mucha novedad en ese sentido? Bueno, la verdad es que el 95% de las obras y servicios que se venían realizando vienen del mandato anterior. Son obras que para poderlas sacar adelante normalmente necesitas entre un año y medio, a veces hasta 2 años de redacción de proyectos, ejecución de proyectos, licitación. Luego, la prácticamente totalidad de las obras que se han puesto en marcha durante este tiempo son obras que ya estaban programadas, presupuestadas, proyectadas o licitadas en el mandato anterior. Ujú. Luego tenemos también, señor Bermúdez, lo que ha sucedido durante este tiempo. Yo no sé cómo ha visto usted la toma de decisiones desde la alcaldía, por ejemplo, para llevar a cabo el pago de la sentencia de las Teresitas, porque ha sorprendido, por ejemplo, que usted haya insistido de tener a un abogado como el que llevaba este caso, el que dicen que realizó toda la estrategia jurídica para poder tener esa. ¿Eso por qué se debió? ¿Él se fue solo? ¿Usted lo invitó a irse? ¿Era algo que no estaba vinculado al ayuntamiento? Bueno, ese abogado ocupaba una plaza de libre designación, o sea, una plaza que se creó para ser ocupada por él, igualmente que el resto de directivos que han sido cesados, como el caso, por ejemplo, de don Julio Cruz, director general de organización, o bien otro funcionario que era director general de recursos humanos. Yo no lo ceso por ningún motivo, ni profesional ni personal. Yo lo ceso porque desde el nuevo grupo de gobierno tenemos derecho a ser nuestro equipo de directivos. Entra un nuevo equipo de gobierno y tiene derecho a formar un equipo de directivos que, vuelvo a repetir, no son plazas que se sacan a concurso oposición y donde hay unas pruebas selectivas para entrar. Estamos hablando de que son plazas de libre designación. Igual que el Partido Socialista designó a esa persona, nosotros designaremos a otro abogado de la misma valía o incluso de superior valía. Yo felicité a los servicios jurídicos y por lo tanto a esta persona por el trabajo realizado en ese caso. Pero es que ese abogado no solamente se preocupaba de ese caso,
se preocupa de los servicios jurídicos en general del ayuntamiento. Luego, no tengo absolutamente nada en contra de él, sino simplemente que tenemos derecho a ocupar las plazas por personas de nuestra confianza. Y eso es lo que vamos a hacer. No con todas, hay algunas que fueron mantenidas por el anterior grupo de gobierno y nosotros mantendremos ahora, y hay otras que fueron suprimidas, hay otras que fueron nombradas. Cuando entró la exalcaldesa, pues suprimió a la directora, sustituyó a la directora de Recursos Humanos por otra persona de su confianza, o al director de técnico deportivo. Es decir, entiendo que cada equipo de gobierno tiene derecho, a las personas de libre designación, tiene derecho a nombrarlas. Por ejemplo, un apartado que en esta legislatura va a ser fundamental y más con la que estamos viviendo, señor Bermúdez, son los asuntos sociales y el atendimiento a las personas que supongo que lo están pasando muy mal y que tocan como primera puerta el ayuntamiento. ¿Ahí cómo lo va a hacer? Porque ahí va a tener que gestionar no solo lo que tiene, sino lo que no tiene, ¿no? Bueno, hemos puesto al frente de la concejalía a una persona que, siendo la más joven de la corporación, sin embargo ya tiene una experiencia de campo muy importante como profesional, porque es trabajadora social y ha trabajado, su puesto de trabajo estaba en el banco de alimentos. Luego tiene un contacto directo con la situación de aquellas familias que lo están pasando peor. Esa persona es Charín González, que va a ser una labor, espero que muy buena, con el equipo que ya existía de profesionales del IMAS, tanto con el consejero delegado como con el gerente. Vamos a mantener esos dos puestos de trabajo y vamos a trabajar con los profesionales del IMAS para intentar mejorar la situación de todas estas personas. Piense que en la época post-COVID prácticamente se ha duplicado el número de demandas de usuarios de servicios sociales en Santa Cruz, y es evidente que ahí hay que hacer un trabajo muy importante. Bueno, ella ya está en ello y yo espero que por lo menos sepamos responder a aquella demanda que vamos a tener tan importante en los próximos meses. Lo que no está tan seguro es qué presupuesto va a tener, ¿no? Porque supongo que si está La elaborando única ya... área, es la única área que ya le puedo confirmar que va a aumentar el presupuesto del año que viene. Del resto, todas las demás áreas van a tener que o mantener, congelar, o bien incluso disminuir. Se van a tener que renegociar contratos, se van a tener que suspender obras que estaban programadas a sacar adelante. Va a ser una situación complicada de gestionar. Nuestro objetivo es mantener al menos las obras que están ejecutándose en este momento, pero no vamos a disponer de recursos para hacer lo que hubiéramos hecho con total seguridad, porque el ayuntamiento estaba muy saneado sin que hubiera pasado lo del COVID. Ujú. Bueno, va a ser la primera vez que va a estar usted como alcalde de Santa Cruz y no va a tener al lado al gobierno regional en el que esté su partido o en el Cabildo, que siempre se ha dicho que el Cabildo ha sido, digamos, quien ha hecho las grandes obras de Santa Cruz. ¿Ha tenido ya relación con Pedro Martín y sabe cómo está el Cabildo en este aspecto? Creo que al segundo día de ser alcalde pedí una reunión tanto con el presidente del Cabildo como el presidente del gobierno. La he pedido por escrito, todavía no me han dicho ni fecha ni hora para vernos, pero creo sinceramente que esa reunión no se puede demorar mucho. Yo voy a trabajar en agosto, tengo toda mi disposición del mundo para sentarme, porque hay temas urgentes que hay que atacar, que hay que abordar, y esos temas los tenemos que hacer entre instituciones. Yo espero que no sean sectarios con Santa Cruz, espero que se nos trate como se nos corresponde. Somos la capital, cocapital de Canarias, capital de la isla, capital de la provincia, y espero que se nos trate como tal. Somos y seguimos siendo el motor económico, a pesar de todo, de esta isla, y lo único que pretendo es que se nos trate simplemente como se nos corresponde, ¿no? Ya. Lo que pasa es que lo va a tener usted crudo, ¿no? Va a ser como una isla en medio, aunque bien es cierto que en la reunión de las zonas metropolitanas, tanto el de Telde como el de Santa Cruz son del mismo partido, ¿no? Pero no así el de Las Palmas y el de La Laguna, ¿no? Que corresponden al Partido Socialista. ¿Teme usted que eso le pueda conllevar algún tipo de crecimiento de ingresos o de reparto?
Yo espero que no. Nosotros, desde luego, vamos con la mejor disposición. Quien me conoce sabe que para mí lo importante de Santa Cruz es el ayuntamiento, pero esto no significa que no tenga una visión global ni de la economía ni del resto de instituciones. Ahora bien, yo voy a ir a esas reuniones para defender los derechos de mis vecinos y en esa línea es donde voy a mantenerme. Yo espero que eso sea comprendido por parte del resto de instituciones, como creo que ha sido comprendido casi siempre. En aquello en lo que no estemos de acuerdo, pues me tendrán enfrente. Ujú. Usted, por ejemplo, que tuvo en el pasado algunas responsabilidades y pudo vivir lo que era el turismo desde el Cabildo, ¿no? Y ahora, pues estamos en una situación en donde estamos esperando, por ejemplo, decisiones y sobre todo si las presiones que se están llevando a cabo con respecto a lo de Inglaterra, el Reino Unido, pues tienen algún tipo. ¿Cómo le parece a usted que están ejerciendo esa presión, por ejemplo, tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife? Bueno, las noticias, la información que tengo, ya le he dicho que no me he reunido con el gobierno ni con el cabildo, por lo tanto no le puedo decir, no le puedo trasladar la información que ellos tengan, pero la información que tengo de los empresarios del sector no es nada bueno. Creo que ha faltado, está faltando acciones concretas, por ejemplo, de protección con respecto a los turistas que entran, de sensación de seguridad de Canarias o de España como un destino seguro. Creo que ha faltado diálogo desde el gobierno de España con los principales países emisores. Ahí lo del Reino Unido ha sido clave en nuestro principal país emisor de turistas. Evidentemente la afección en Canarias es increíble. He estado en el sur estos días, he podido comprobar en qué situación están los restaurantes, los bares, en qué situación están los hoteles, los apartamentos y francamente estoy muy preocupado. Lo que ocurra en ese sector tiene una influencia en Canarias muy superior a la que tiene en el resto del Estado español. Aquí significa más de un 30% del Producto Interior Bruto y en España es un 11, un 12. Por lo tanto, para nosotros es clave, para la economía de Santa Cruz es muy importante. No estoy pensando en los que vivimos en Santa Cruz, estoy pensando en todos los que vienen a Santa Cruz a trabajar, a resolver una gestión, a la capital y para nosotros que el turismo vaya mal, aunque sean vecinos de otros municipios, pues significa claramente una merma de nuestros ingresos. Ujú. ¿Y cómo está Santa Cruz, por ejemplo, alcalde, en cuanto a la apertura de hoteles? Bueno, pues hay algunos hoteles que han abierto y hay otros que siguen sin poder abrir. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestro hotel emblemático, el Hotel Mensei. He tenido la oportunidad de hablar con el propietario de Iberostar, con don Miguel Fluxá. Le he solicitado que abran el hotel cuanto antes, al menos las zonas comunes, porque hay que ir dando sensación de normalidad y confianza, ¿no? Y otros hoteles como la Atlántida Silken u otros que han podido abrir, aunque con unos ingresos y con unas expectativas muy, muy, muy pobres en materia de ocupación todavía, ¿no? Yo espero que esto vaya cambiando, pero vuelvo a repetir, para que esto cambie es necesario que la sensación de destino seguro sea transmitida desde que se llega al aeropuerto. Ahora mismo no hay ningún control, no hay nadie que se pueda discriminar en función de cómo viene cuando entra en nuestra isla. Y eso es un problema que los hoteleros pues, ven y lo ven de una manera muy clara y lo hablan con los turoperadores, ¿no? Un problema gordo. Creo que algunas medidas se podían haber tomado, aunque fueran medidas más efectistas que efectivas, aunque no nos impermeabilizaran totalmente del COVID, pero son medidas que dan sensación de seguridad. Bien, y luego, por ejemplo, hay otro asunto pendiente en estos días del que estábamos hablando mucho y que tiene alguna responsabilidad también los alcaldes, como es la apertura del curso que viene. ¿Ha tenido ahí, algún tipo de contacto? ¿Sabe cómo se está haciendo esto? Bueno, como usted bien sabe, hace unos pocos días la Consejería ya ha aprobado un protocolo. Ese protocolo se ha hecho público. Nosotros ya nos hemos reunido con directores de colegios.
ver cómo vamos a aplicar ese protocolo. Y esta misma mañana, a las 8 de la mañana, he tenido una reunión tanto con la concejal de Educación como con el concejal de Bienestar Comunitario, con la idea de, por la vía de la emergencia, realizar los contratos oportunos para que la desinfección y el mantenimiento de las instalaciones, que es de lo que nos tenemos que ocupar nosotros principalmente, esté a punto a finales de septiembre, a finales de agosto, principios de primera semana de septiembre, que es cuando se incorpora el profesorado. También mantener un diálogo continuo con las direcciones de los colegios. En ese protocolo los directores de los colegios tienen un papel fundamental, pero nosotros vamos a suministrar de gel hidroalcohólico, vamos a suministrar de señalética, vamos a ir un poco más allá de lo que la propia competencia del ayuntamiento nos da, porque son nuestros niños, son nuestras niñas, es nuestra responsabilidad los edificios, y por lo tanto vamos a poner un poco más de recursos de lo que incluso legalmente estaríamos obligados. Claro. Y luego, por ejemplo, la Consejería también de Infraestructura y Transportes ha diseñado, por ejemplo, con la anterior corporación con la que le precedió, señor Bermúdez, hablaron del plan de vivienda. Incluso no han vuelto a hablar ni siquiera de algunas vías que cruzan Santa Cruz, como es la de Ofra el Chorrillo, ¿no? Que no se ha vuelto a hablar de ella. ¿Sabe usted algo? ¿Cómo está? Primero en el asunto de vivienda y luego en el de transporte. Hemos visto el documento del plan de vivienda que acaba de anunciar el Gobierno de Canarias. A Santa Cruz le corresponden, creo recordar, unas 753 viviendas. Parece que en principio estamos satisfechos con el número. Ahora hay que poner a disposición, y ya Urbanismo está trabajando en eso, los terrenos necesarios para la construcción de esas viviendas que en principio serán construidas por el propio Gobierno de Canarias, y estamos de acuerdo desde la perspectiva de Santa Cruz. No entendemos mucho desde la perspectiva de Tenerife la diferencia que hay con Gran Canaria. Hay como 300 y pico más en Gran Canaria que en Tenerife, pero espero que el gobierno dé las explicaciones oportunas y que el Cabildo las pida, porque entiendo que no hay justificación desde el número de población, etcétera, para esa diferencia. Desde la perspectiva de Santa Cruz vamos a poner todas las facilidades para dotar de suelo la construcción de esas viviendas. Ya nosotros estamos construyendo 44 viviendas en el tablero, tenemos en marcha parcelas para construir en María Jiménez y en Cuevas Blancas, y vamos a ir en esa línea muy clara de colaboración y de aportación de recursos. Y por otro lado, respecto al tema de las carreteras, pues tampoco, hasta que no me reúna con el presidente, no le puedo decir en qué situación está. Pero nosotros seguimos en la línea de apostar por los planes que están aprobados. Hay un plan territorial que establece del viario del área metropolitana. En ese plan territorial se recogen cuáles son las vías preferentes. Hasta antes de la situación del COVID, la saturación de todas las entradas y salidas de Santa Cruz era más que evidente, y es necesario que existan más vías de entrada, más vías de salida y más circunvalaciones al área metropolitana. Eso no se, porque yo sepa, no se corrige de otra manera, aparte de aparcamientos disuasorios en el extrarradio de la ciudad. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir que se termine el cierre del anillo por el área metropolitana. No hay un anillo, no puede haber un anillo si solamente se cierra por una de sus partes, por la parte del sur. Hay que cerrar el anillo también por el área metropolitana, para que ese anillo funcione de manera fluida y no entre el tráfico por la TF5, que es lo que nos tiene colapsados ahora para ir del norte al sur, pues todas esas dos vías, tanto la TF5 como la TF1. Por lo tanto, creo que es importante pedir el cierre del anillo por el área metropolitana. Bueno, ¿y cómo están funcionando las áreas que tiene en manos de sus socios? ¿Cómo lo lleva? La relación, aquello que se había planificado para la moción de censura, ¿es lo que se está llevando a cabo, señor Bermúdez? Bueno, yo lo primero que tengo que decirles es que para mí no hay área de socios ni de propios. Para mí yo dirijo un único grupo de gobierno cohesionado, y por lo tanto el partido se queda en la puerta del ayuntamiento. Aquí estamos
para trabajar como un único grupo de gobierno. Dicho esto, tengo que decir que todo está funcionando como creo que debe funcionar. La instrucción es muy sencilla. Aquello que se haya hecho en este último año, que sea bueno, como por ejemplo ese programa de parques infantiles, pues en la medida de las posibilidades del presupuesto lo vamos a mantener. Es decir, no tenemos ningún inconveniente en mantener aquellas cosas que vengan de este mandato último y que sean buenas para Santa Cruz. Y si vemos que hay cosas que no iban en la línea adecuada, pues las sustituiremos o las mejoraremos. No hay una predisposición, como sí hemos visto en el mandato anterior con respecto a lo anterior, de suprimir cosas simplemente porque vengan de un partido o de un proyecto político determinado. Eso ha ocurrido en el Cabildo, con el CINEMAT, con el programa Ancina. Nosotros no venimos en esa línea, venimos a mejorar aquello que se haya puesto en marcha en este último año, si es bueno para Santa Cruz. Bien, y de todas maneras, me gustaría, ¿le preocupa, por ejemplo, ese anuncio que ha hecho la oposición de que va a llevar o va a judicializar la moción de censura por haberse votado de una manera que no estaba prevista, como es de forma secreta? No, que la ley no recoge que tenga que ser secreta o no secreta. La ley lo que dice es que tiene que ser pública y fue pública y que tiene que ser por llamamiento nominal a cada concejal y fue por llamamiento nominal a cada concejal. Precisamente lo que diferencia la ley es que en la cuestión de confianza sí se dice que tiene que ser de una manera concreta porque hay que identificar a las personas que han votado, pero en la moción de censura no, porque las personas que han votado la moción de censura son las que han firmado la moción de censura y están perfectamente identificadas y además coinciden en el número. Además, en este caso incluso hasta enseñaron el voto a la prensa en lo que votaron. Luego, yo supongo que esto no tiene mucho recorrido jurídico, pero hay que, en cualquier caso, respetar el recurso y respetar lo que digan los tribunales. Nosotros, y el secretario del Pleno ya lo está estudiando, aportaremos las alegaciones cuando se nos convoque a ello. Dos últimas cuestiones, señor Bermúdez. Por un lado, lo de la acusación de gobernar con una tránsfuga, habiéndose pronunciado ya en una parte, ¿no? El jurídico alegando de que estaba bien expulsar de Ciudadanos y lo que queda ahora, ¿eso cómo le afecta? El devenir diario es una cosa que usted no termina de entender. ¿Qué valoración hace? Yo creo que desde el punto de vista ciudadano, muy poco, porque lo que quiere el ciudadano es concejales que resuelvan los problemas y no con independencia de su estatus dentro del ayuntamiento. Tiene mucho más que ver con la política y con el ruido político, ¿no? Bueno, doña Evelyn Alonso ha recurrido, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista contencioso administrativo, las correspondientes expulsiones que le ha hecho el partido porque cree que se han hecho no ajustadas a derecho. Esos recursos respecto al fondo todavía no han sido solventados. Luego, entiendo que hasta que no se produce una sentencia firme acerca de los mismos, doña Evelyn Alonso puede perfectamente ser remitida dentro de muy poco tiempo en su condición de concejal en el grupo mixto y dejaría de ser tránsfuga. Eso pasó el año pasado con el señor Lascano y con doña Matilde Zamudio, que también fueron expulsados de sus partidos, también recurrieron y también se les readmitió por parte de la justicia. Luego, desde mi punto de vista, cualquier cosa puede ocurrir respecto a lo que usted me pregunta y todavía las espadas están en alto. Bien, le he oído antes que no va a tomar vacaciones. ¿Qué será lo más difícil que se va a enfrentar durante este verano? ¿Tiene alguna área en la que dice usted, aquí va a ser difícil que podamos remontar? 3 o 4 días de vacaciones, como mucho, porque algún día sí tenía ya palabrado tenerlo, pero el resto del verano he mantenido las juntas de gobierno todos los lunes. Si yo no estoy, estará el primer teniente de alcalde y desde luego el 90% del mes de agosto voy a estar en mi puesto de trabajo como estoy desde hoy, ¿no? Y el resto de concejales exactamente igual que lo que le acabo de decir. Me preguntaba, Sí, le perdón. preguntaba cuál era el área que cree usted que va a ser más difícil de abordar en este periodo. Sin duda, asuntos sociales. Ya estamos notando muchos problemas. En la calle estamos notando problemas que no es por nada, pero que estaban medio resueltos el año pasado, en el mayo, junio
del 2019, como por ejemplo los que tenían que ver con el asentamiento del Pancho Camurria y el tema del Parque Juan Castañeda, la zona alrededor del albergue, y francamente ahora mismo es un punto caliente donde se han reactivado el asentamiento, donde tenemos muchos problemas, y esos problemas vienen de la mano, en primer lugar, de una política errónea, desde mi punto de vista, de inmigración. Nosotros ya dijimos que poner el centro, un centro que se nos dijo que iba a ser de una manera y que hoy es un centro más de inmigrantes en el centro de Santa Cruz, iba a generar problemas si no se les facilitaba a esas personas el poder continuar camino dentro del territorio nacional. Esas personas ahora mismo están abocadas a vivir en la calle, a estar pululando sin tener papeles, sin poder ser ayudados, sin poder ser contratados. En fin, una situación que se nota en nuestras calles, pero no pensando en el impacto que tenga que ver la inmigración, sino en cómo se les puede ayudar. Y desde luego, cómo se les puede ayudar no es la mejor manera de ayudarnos cuando el 90% lo que quieren es continuar rumbo a Europa. Sin embargo, los estamos abocando a que se queden aquí obligados. Cuando un inmigrante, por ejemplo, llega a Sevilla o llega a Murcia, como el otro día llegaron muchos, y puede perfectamente moverse de manera libre por todo el territorio español. Puede coger una guagua, irse a Barcelona. Puede coger una guagua, irse a La Coruña, irse a Madrid. Sin embargo, aquí no hay otra posibilidad sino que se queden aquí. Le he transmitido esto al delegado del gobierno, le he pedido colaboración y he ofrecido colaboración para que de manera voluntaria quien quiera continuar camino en el territorio nacional lo pueda hacer, porque de otra manera convertiremos a la isla en un centro, en un siglo en sí mismo, ¿no? No pueden continuar camino a un futuro mejor. Bien, pues le agradezco mucho este tiempo dedicado a Tiempo de Canaria. Espero que, bueno, hablemos después del verano y ya tenga más claro cómo va a ser el siguiente presupuesto y se haya entrevistado tanto con el gobierno como con el Cabildo y sepamos cómo van a actuar con Santa Cruz. Muchas gracias, señor Bermúdez. Muchas gracias. Buenas tardes.